soy feliz en mi Cristo, porque mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo, de mi alma Rey. En la cruz del Calvario por mí sufrió. Así la amarga copa bebió, y al expirar el sol de luto se cubrió. Mas vencedor el Señor resucitó. Yo soy feliz en mi Cristo, porque mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo, de mi alma Rey. Ascendió a los cielos mi buen Señor. Por mí intercede con tierno amor, pronto volverá con sus santos para reinar. Dicha indecible será con Él morar. Yo soy feliz en mi Cristo, porque mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo, de mi alma Rey. ¿Qué será ese hermoso reino de luz? Al ver el rostro de mi Jesús y con ¿Cómo se llama? Felipe Andrés Palacio gozar de las Ruanca. grandezas que allí habrá, y los placeres que el fiel disfrutará. Yo soy feliz en mi Cristo, porque mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo.
Amén. Vamos a pedirle, hermana Ivonne tiene el micrófono abierto, la hermana Eliana también tiene el micrófono abierto y no sé quién más. Muy bien. Vamos a leer el texto bíblico de esta tarde. Dice así, en el capítulo en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El tema que hoy nos trae nuestro hermano Felipe en este Teosum tiene como título, ¿no es cierto?, la niñez de Jesús. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rubén Marcos, que está ahí, que pueda hacer la oración por nuestro hermano Felipe Palacio, por favor. De un momentito, hermana. Ya, oremos. Amoroso Dios, mi Dios del cielo, gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de reunirnos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar en su armonía, en su espíritu. Le pedimos, Señor, que su espíritu pueda estar junto a nuestro hermano Felipe, para que así, Señor, sean sus palabras, Señor, para que así, Señor, sean sus enseñanzas las que nos pueden llegar en el día de hoy. Y así, Señor, también poder atesorar y poner en práctica cada uno de los mensajes que usted nos trae. Acompáñenos, Señor, en esta reunión, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Marcos. Bueno, no nos olvidemos entonces de que cada día dice, síguenos por nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, como Iglesia de Dios del Séptimo Día Chile. Así que aquellos que se quieren, ¿no es cierto?, entrar a estas plataformas, van a poder, ¿no es cierto?, escuchar o seguir escuchando, ¿no es cierto?, estos mensajes tan maravillosos, tanto Teosum como el culto y escuela sabática. Así que dejamos a nuestro hermano Felipe, por favor. Gracias, hermana Eliana, gracias, hermano, por la oración. Estoy contento, hermanos, estoy feliz por poder compartir una vez más con ustedes, por estar aquí juntos, reunidos a la distancia, para poder estudiar la Biblia, para poder aprender más acerca de nuestro Señor Jesús. Y también estoy muy feliz por el privilegio que el Señor me ha dado de poder compartir con ustedes algunas cosas, que también estas instancias lo hacen a uno repasar, recordar y también aprender. Uno nunca deja de aprender ciertas cositas, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a quizás repasar algunos textos que hemos leído, quizás leer algunos que quizás no le hemos tomado tanta atención, pero vamos a enfocarnos en un tema muy importante, ¿no? Acerca de la niñez de Jesús. Todos los temas de estos martes, al menos de este mes de enero, vamos a estar hablando de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? El martes pasado estuvimos hablando acerca de que si realmente existió Jesús o no. Y con toda la evidencia histórica, extrabíblica y además de todos los milagros y maravillas que nos cuentan los evangelios, no nos puede quedar duda de que realmente sí existió Jesús. De que incluso personas ateas o personas que no creen en Dios, que no son religiosas, pueden confirmar que Jesús existió. Pero más relevante, lo más importante es qué es Jesús para nosotros. ¿Conocemos a Jesús de manera personal? ¿Estamos conociéndolo? Y bueno, la idea es que también durante estos martes podamos conocer diferentes aristas, diferentes cositas más acerca de Jesús y así nos podemos acercar a Él y también de cierta manera al estudiar su palabra también nos acerquemos al Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Así que así como decía la hermana Eliana, invito a ustedes, hermanos, también a recordarles que compartan este link con otras personas porque estos temas los estamos haciendo de manera interesante para que así también personas que quizás no van a la iglesia, personas que quizás conocen un poquito, pero tienen a veces cierta lejanía con la iglesia, puedan juntarse acá por Zoom o ver el video por YouTube y así estudiar más. Y que si es que tienen más curiosidad, nos puedan acompañar también en los cultos, en las reuniones de oración y ojalá también presencialmente, ¿no?
Así que les invito también para que ustedes después compartan este video, compartan después por redes sociales con otras personas. Bien, quiero compartir con ustedes pantalla. Ahí están viendo ustedes en pantalla el tema, cierto, que vamos a ir estudiando. Y aquí hay muchos versículos, ¿ya? La idea es que aquí podamos estudiar harto la Biblia, ¿ya? Así que yo voy a colocar varios textos y son textos extensos. Así que voy a pedir harta colaboración de ustedes, por favor, mis hermanos, ¿ya? Así que les pido, por favor, que ustedes, cuando yo les pida, puedan ahí ir leyendo también, acompañarme también con sus Biblias ahí en sus hogares. Bien, vamos a estudiar acerca de la niñez de Jesús. Mucho se habla acerca de la niñez de Jesús. Uno de los argumentos más utilizados por las personas que no son cristianas, por las personas que no son religiosas o que son directamente ateos o agnósticos, es de que la Biblia no habla acerca de la niñez de Jesús, que hay como un espacio perdido, o que quizás Jesús se tomó todo ese tiempo mientras era joven para inventar cierto este mito de poder hacer milagros y todo eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a esto y nos vamos a dar cuenta de que realmente no existe esa brecha, no existe ese espacio, como muchos dicen, de que no hay nada acerca de la niñez de Jesús, de que la Biblia no cuenta nada. En realidad la Biblia cuenta mucho. Y aquí vamos a ver solamente unos versículos, porque hay muchas cosas más que a mí me hubiese encantado colocarlos acá, pero no nos daría el tiempo. Estaríamos hasta mañana o otro día, aquí todavía reunidos en Zoom, leyendo y estudiándose estos versículos que nos narran los primeros versículos de los evangelios. Vamos a comenzar con el primer versículo, que es un versículo que ya hemos conocido, que hemos visto, pero antes también les quiero preguntar a ustedes, queridos hermanos, y aquí también dejo el micrófono abierto. ¿Cómo se imaginan a ustedes a Jesús? Aquí hay unas imágenes, ¿no? Para poder ayudar a ilustrar, ¿no? Algunas imágenes de algunos pintores, de algunos artistas cristianos, que plasmaron cómo ellos imaginaban a Jesús de niño. Pero yo quiero preguntarles a ustedes también, quiero que ustedes participen. ¿Cómo es que ustedes se imaginan a Jesús según lo que han leído, lo que han aprendido, o según lo que ustedes sienten? ¿Cómo ven a Jesús? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo era él? ¿Cómo era su aspecto físico? ¿Cómo se llevaba con sus padres? ¿Ayudaba a los labores de la casa? ¿Cómo se imaginan ustedes como Jesús, como niño? Como si lo conocieran, como si fuera un sobrino suyo. ¿Cómo sería? Tal vez como un niño normal, como cualquiera. Puede ser a lo mejor inquieto. No creo que sea un niño que haya estado todo el rato sentado ahí, como cualquier niño que se mueve, que me imagino, yo me lo imagino así, ¿no? Pero tenemos el concepto por fotos, ¿no? Que es rubio, que ojos azules, que aquí y allá. Pero la Biblia no dice nada de eso, ¿no? Pero uno se lo imagina así, ya porque trae esa creencia y de fotos que hemos visto. Por ejemplo, ahí estamos viendo fotos, no sé, pero me lo imagino un niño normal como cualquiera, inquieto, un poco inquieto. Muy bien, perfecto. Gracias, hermana Eliana. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Cómo se imaginan ustedes a Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo ven ustedes, cierto, que habrá sido Jesús, el Hijo de Dios? Amén, hermano. Eh, yo pensaría que el niño Jesús desde muy pequeño fue un ejemplo de bondades, de tolerancias con los otros niños, con quienes seguramente jugaba, con sus padres, obediente, mostrando desde un principio ese carácter de él propio divino, ¿no? Sus padres seguramente siempre lo cuidaban sabiendo quién era, lo cuidaban excesivamente tal vez, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que él desde muy niño mostró, por ejemplo, el compartir sus cosas con otras personas, el ser generoso. Eso me imagino yo, hermano. Gracias, paz. Gracias, hermana Elsie. Muy bien, perfecto. Vamos, hermano, aquí no
no hay respuesta incorrecta, ¿sí? Como dice la hermana, muy bien. Más se imaginan ustedes a un niño, si no, no alguien completamente diferente, alguien ajeno a la humanidad que nosotros tenemos. ¿Qué más? Quizás Jesús era alguien que ayudaba en las tareas del hogar, a veces quizás cuando los padres le decían algo, a veces no siempre obedecía. ¿Cómo se imaginan esa relación, no? Con María, con José, ¿cómo habrá sido, no? Jesús con otros niños. Cuéntenme, a ver, ¿cómo se lo imaginan? Perdón, disculpa, hola, ¿cómo está Felipe? Bueno, yo me imagino a Jesús mimado, un niño mimado. ¿Por qué razón? Primero que nada, porque María sabía que era un niño especial y José también. Sabía que no era igual que los hermanos. Sabía que era el Mesías. María y José lo tenían claro. Entonces yo creo que a él lo cuidaban y lo requete cuidaban por la misión que había venido a hacer, que María lo tenía claro y José también, porque un mismo ángel lo reveló. Entonces, me imagino que en ese sentido lo cuidaban mucho y que producía algún tipo de envidia de sus hermanos. No creo que haya tenido una buena relación familiar con sus hermanos eh, por esa preferencia que había. Incluso por ahí hay un texto bíblico que dicen que los hermanos por ahí como hubo una diferencia por ahí, ¿cierto? Y en otra ocasión, cuando se perdió y lo encontraron en el templo, en el patio ahí enseñando, y dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces pienso que no fue una niñez tan de color de rosa, tan light. Igual jugaba como los niños, los demás niños y todo, pero creo que estaba ese puntito negro que los papás a lo mejor para hacerle un bien, al final también no sé, y también yo creo que la enseñanza que tuvo él de parte de María también fue una enseñanza distinta a los hermanos porque María tenía que revelar a través de la escritura quién era él. Es una misión muy grande, muy importante. Entonces, pienso yo que estaba ese detalle. Gracias, Felipe. Hermano, debe haber sido también, hermano, pienso yo que tiene que haber sido muy cariñoso, muy amoroso. Eso Maravilloso, hermana pienso, Eliana. hermano. Eso pienso, hermano. Ya. Muy Eso, bien, hermano, perfecto. lo que Ya, pienso yo de haber sido así. Me lo imagino así amoroso, cariñoso. Eso, hermanito. perfecto, gracias, hermana Eliana, gracias, hermano Jaime también. Muy bien, miren, puntos muy importantes que ustedes, cierto, dicen, no voy a recopilar todo lo que ustedes dijeron. Miren, el hermano Jaime dijo, quizás la infancia de Jesús no fue fácil, por supuesto. Vamos a ver de que Jesús tuvo que irse trasladando varias veces. Y no sé si ustedes han visto los niños cuando hay que cambiarse de ciudad y dicen, no, porque voy a dejar de ver a mis amigos. Y es todo un cambio difícil para ellos. Para los adultos ya un poco más, uno lo sobrelleva, ¿no? Por temas de trabajo, cosas así, pero cuando un niño tiene que trasladarse y ir a vivirse a un lugar desconocido, muy duro para ellos. Entonces imagino que Jesús también tuvo que pasar por eso. Jesús también tuvo hermanos. Eh, Podemos intuir un poquito, ¿no? La Biblia no nos dice específicamente, pero sí nos dice que Jesús tenía hermanos. Ya no nos dice si eran hijos de José o hijos de María o hijos de José y María que tuvieron después de él, ¿no? Algunos dicen de que José era un poco mayor y que él ya tenía un matrimonio previo, seguramente había enviudado, y tenía otros hijos cuando se casó con María, que María era virgen, que era joven. Entonces Jesús tuvo que convivir con hermanastros. O también la misma Biblia dice que después José conoció también de igual manera a María después de que tuvo al niño Jesús. Entonces pudo haber tenido otros hermanos después de Jesús. Y también la tradición nos habla acerca de eso. Yo les mencioné un poquito acerca de Jacobo, mal traducido Santiago, que era uno de los hermanos de Jesús, que eso nos habla la tradición, que fue el primer líder de la iglesia cristiana, que era un rabino, ¿no? Y como dijo el hermano Jaime, hubo un momento en el cual también los hermanos de Jesús le dicen, oye, mejor escóndete para que no te persigan, porque si no te van a matar. Y dice el texto bíblico que ni los hermanos de Jesús creían en él. Cosas así, ¿no? Entonces a veces está esos conflictos a veces.
la hermana Eliana se imaginaba, ¿cierto?, a Jesús como un niño amoroso. ¿Han visto los niños pequeños, esos que son así, que ven a cualquier persona y le abren los brazos y se le abrazan y se acercan así? Por supuesto. La Biblia también nos da indicios de esas cosas, de que Jesús era alguien amoroso. Por ejemplo, cuando dejaba que Juan, el discípulo amado, se le dice así, ¿no?, que el más cercano a Jesús, él se recostaba en su pecho. Podemos ver otra cosa, que Jesús seguramente amaba mucho a su madre terrenal, a María, a su padre terrenal también. Porque cuando, seguramente la Biblia no lo dice, pero seguramente ya haya muerto José cuando Jesús comenzó su ministerio o cuando ya está en su ministerio, pero Jesús estaba tan preocupado de su madre que él incluso a veces la iba a visitar, y por eso que volvía a Nazaret. Y decía que Jesús pasaba por Nazaret, ¿no? Y hacía milagros allí, porque es allí donde estaba su madre, donde estaba su familia, ¿no? También cuando estaba en la cruz, él preocupado de que su madre no quedara sola y pasar este duelo sola, el perder un hijo, él en la cruz le dice a su único discípulo que estaba ahí, que era Juan, le dice a su madre, ¿cierto? Y a Juan le dice, madre, he aquí tu hijo. Juan, aquí tienes una madre, ¿no? Para que ellos se cuiden entre sí, para que así, imagínense, miren qué tremendo, ¿no? Jesús cómo se preocupaba, cómo amaba, cómo quería tanto a su madre que no quería que estuviera sola, pasando el duelo, pasando, ¿cierto?, ese sufrimiento de perder un hijo, que le pidió a uno de sus discípulos, el más joven, a quien confiaba, un niño también, que estuviera con ella. Otras cosas, ¿no? Me imagino también a María enseñándole las cosas espirituales, contándole, ¿cierto? ¿Sabes qué? Cuando tú naciste, cuando tú fuiste engendrado, vino un ángel a mí. Y le empezó a contar todo, ¿cierto? Cuando él nació, que fue colocado en un pesebre, que vinieron ángeles, que vinieron astrólogos y le dieron regalos, cosas así, ¿no? Me imagino a José instruyéndole, diciéndole que tiene que ser una persona de bien, tiene que ser una persona comportada, seguir los mandamientos de Dios. O sea, así, ¿no? También pidiéndole ayuda en sus labores de carpintería. También, como dijo el hermano Jaime, quizás María, ¿cómo decirlo?, trataba de manera especial a Jesús. Por supuesto, para cualquier madre, todos los hijos son especiales, son únicos, ¿no? Son hermosos, son preciosos. Pero ella sabía que ese niño, ese pequeño que tenía en casa, que jugaba por ahí, que correteaba, ¿cierto?, que corría por aquí y por allá, era un niño especial que iba a ser alguien grande, que no era cualquier niño. Literalmente no era cualquier niño en Judea, en Israel, sino que era el Hijo de Dios y que ella tenía esa responsabilidad de cuidarlo. Tremendo, ¿no? Miren, yo siempre voy a dar ejemplos de películas porque a mí me encantan las películas y sabemos que hay películas cristianas que no siempre son 100% verídicas, todo, pero hay una escena que a mí me llama mucho la atención. Ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, que es dura, es cruda, ¿no? Pero es muy realista, en el sentido de cómo muestra el sufrimiento y las últimas horas de Jesús. Pero hay una escena donde María va siguiendo a Jesús, que lleva la cruz, y ella se recuerda cuando Jesús era un niño, y una escena muestra que Jesús se cae. ¿Y ella qué hace? Corre, pero desesperada. Cualquier madre corre desesperada, pero ella corre, ¿por qué? Porque era el Hijo de Dios. Entonces ella corre con esa preocupación, con ese cuidado. Entonces yo imagino que también con esa delicadeza, con ese cuidado, ella trataba al niño. Seguramente querían darle lo mejor, pero sabemos que también no era una familia adinerada. Lo trataban de manera especial, pero dentro de sus posibilidades, cosas así, ¿no? ¿Qué más? Que también lo instruían mucho y le daban mucha importancia a las cosas espirituales. Ellos no eran una familia de sacerdotes, no eran una familia tan importante, aunque sí, María tenía a su prima Elizabeth, que estaba casada con un sacerdote, que era Zacarías, y que ellos iban también de la misma manera a tener iban a concebir de manera milagrosa a Juan el Bautista, a un profeta. Entonces yo me imagino que también en algunas cosas María no se manejaba muy bien, entonces le decía, vamos a ver a mi prima para que su esposo te hable de la Torá. Tremendo, ¿no? Cositas así. Entonces, interesante cómo podemos ir indagando esas cositas ya con lo que sabemos acerca de Jesús. Hay muchas cosas que nosotros podemos indagar o podemos ver. Y también la hermana Eliana mencionó que, claro, Jesús no era rubio, no era ojos azules, como se muestra a veces en las películas, sino seguramente era alguien moreno, de pelo negro o café, cosas así, ¿no? No quizás con esa eh, teñida, ¿cierto?, tan hollywoodense o inglesa, de algunos actores que a veces hay.
aunque debemos reconocer de que antes los tiempos la raza era mucho mejor, la sangre, la gente tenía mucha mejor compostura que hoy en día. Antes el sol no quemaba tanto y cosas así, ¿no? Entonces antes la gente tenía físico mucho mejor y eran más atractivos en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estos textos, hermano. Miren, yo como les mencioné quiero partir con este texto que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1 y el verso 14. Nosotros ya leímos estos textos cuando estudiamos la escuela sabática, ¿no? Y es muy relevante esto. ¿Por qué comienzo con el último evangelio, con el cuarto evangelio? Porque él parte de otra manera. Podemos leer los otros, y eso se los dejo tarea, como ver cómo parte los otros evangelios acerca de sus introducciones. Lucas parte dándole un saludo cierto a Teófilo, que es el mismo que le hablan Hechos, porque son dos libros que él escribió para una persona que quería que se convirtiera. Entonces le dice, este es el Evangelio de Jesús, bla, bla. Y parte, ¿cierto?, con la aparición, ¿cierto?, del ángel a Zacarías y Elizabeth, y después con José y María, y así. Mateo parte con una genealogía, y así también Marcos. Y parte también con el tema del milagro. Pero Juan fue el último evangelio en ser escrito cerca del año 90 o 100 después de Cristo, y parte así diciendo, en el principio era la palabra o el verbo, el logos, la palabra en griego logos, puede significar las dos cosas, palabra o verbo. Y la palabra o el verbo era con Dios y la palabra era Dios. Va diciendo todo esto acerca de la palabra, que la palabra está en el principio, que por medio de ellas fueron todas hechas cosas, hechas todas las cosas, y para ella, para él, para el verbo. Y después dice el versículo 14, y la palabra, el logos, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Fíjense, ¿qué nos está queriendo decir el apóstol Juan, el discípulo, en estos versículos? Que Jesús era alguien especial, que era la palabra de Dios encarnada, que era el verbo divino en la tierra, que él era la palabra de Dios viva aquí con nosotros. Y él va demostrando esto de que Jesús no era cualquier hombre, no era cualquier niño, no era cualquier persona que nacía, sino que era un milagro, que era alguien que venía de arriba, era algo divino. Parte Juan con eso, diciendo de que Jesús era parte de la divinidad, era el Hijo del Dios Altísimo. Entonces esto es muy relevante porque en eso entonces, ya en el año 70, 80 después de Cristo, empezaron a salir diferentes grupos que querían desacreditar la divinidad de Jesús. Decían, no, Jesús era solamente un profeta que quería hacerse pasar por listo. Él hacía milagros, pero los milagros eran falsos, eran manipulados por sus discípulos. Y entonces, en todo ese contexto, Juan, él responde con su evangelio, donde es cortito, pero solamente vemos milagros, solamente vemos el poder de Dios reflejado y actuando a través de Jesús. Aparecen solamente 7 milagros, que en realidad hay uno que se repite 2 veces, que es el de la pesca milagrosa, y si contamos también el nacimiento de Jesús y su resurrección, es un poco más, ¿no? Pero en sí habla de 7 milagros, ¿no? Entonces, de esto hablando, y quiere dejar en claro Juan, que Jesús es alguien de origen divino, que es producto de un milagro, que es parte de la divinidad, que es parte de, es parte de Dios, es la palabra encarnada, es su Hijo encarnado, es su Hijo con nosotros. ¿Qué más nos siguen diciendo los otros evangelios? Miren, vamos viendo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. ¿Quién puede leerlo, por favor? Aquí esto está después de la genealogía, y va mostrando Mateo la genealogía de Jesús, y muestra, ¿cierto?, al rey David, muestra, ¿cierto?, a Rahab, muestra, ¿cierto?, a todas las personas que fueron parte del linaje hasta llegar a Jesús. Aquí parte diciendo lo siguiente. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén, hermano Felipe. Paz de Dios a todos. A ver. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. José, su marido,
como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1, 18 al 23. Amén. Perfecto, gracias hermana Carmen. Fíjense, acaba relatando Mateo, que fue Mateo Leví, uno de los discípulos de Jesús, cómo fue cierto su concepción, su nacimiento. Nos muestra que José se había casado con María, pero que todavía no habían tenido relaciones. Seguramente lo que nos dice, cierto, precisamente el Evangelio y la Biblia es que María todavía era virgen, no había conocido varón, no había tenido relaciones. Entonces en eso concibe de parte del Espíritu Santo y un ángel se le aparece y ella queda embarazada, ¿cierto? Le dice, ¿cierto? Vamos a ver en otra parte cómo se le aparece un ángel y le saluda, le dice: bendita eres tú entre todas las mujeres, soy yo bendito entre todas las mujeres. Y dice acá, ¿cierto? El Evangelio que José era un hombre justo y para no difamarla, se propuso en dejarla secretamente. ¿Qué significa eso? No tuve el tiempo, ¿cierto?, para colocar acá, pero le dejo tarea. Dentro de las leyes levíticas estaba de que si una mujer tenía relaciones antes del matrimonio y estaba ya casada, ¿cierto?, estaba ya comprometida, se veía muy feo delante del pueblo. Era difamada, ¿no? Tenía mala fama de que no esperó, ¿cierto?, hasta el matrimonio para tener relaciones, o seguramente había engañado con quien estaba comprometido. Entonces, en ese caso, se trataba mal a la mujer, incluso era apedreada por la familia o por parte del pueblo, porque tan mal se veía que una mujer tuviera relaciones antes del matrimonio. Entonces, para que no la difamen, para que no le hagan daño a María, José se dispone a hacer lo siguiente: propone irse. ¿Y esto cómo se iba a ver? Como que él, de cierta manera, no había esperado hasta estar con ella, sino que ya había seguramente se había aprovechado de ella, ¿me entienden? Entonces el culpable no iba a ser María, sino que iba a ser él. Y de esta manera, ¿cierto? El culpable iba a ser él y le iban a perseguir a él, no a ella. ¿Entiendes la idea, no? Entonces es por eso que él dice que, la palabra dice que él era justo y no quería que fuera difamada, no quería, ¿cierto?, difamarla, y se propuso dejarla secretamente, para que no se viera: ella lo engañó a José con otro. No, que José seguramente antes de las nupcias, antes del tiempo que tenían que estar juntos, había, ¿cierto?, estado con María. Entonces, por eso, ¿cierto?, se le tiene que aparecer un ángel, le dice a José: no temas en recibir a tu mujer, porque lo que ella ha engendrado no es de un hombre, no es que te engañó, sino que es parte del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y le llamarán Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y aquí, ¿cierto? Miren, si ustedes se dan cuenta, acá el mismo escritor del Evangelio, Mateo, hace como una nota aparte, agrega algo. Él dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta. Y eso lo vamos a ver porque muchas veces los evangelistas también hacen eso. Ellos van añadiendo y van citando otros textos, versículos de los profetas de otros textos anteriores del Antiguo Testamento. Y hay este texto que dice aquí: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eso es una nota aparte que le hace como una nota al pie de página, ¿no? Es como un entre paréntesis. Eso lo coloca el mismo evangelista, el mismo cierto escritor Mateo. Ya, y vamos a ver de dónde viene, de qué parte aparece, ¿no? Quizás alguno de ustedes sabe. Pero mire, vamos a ver primero esto, ¿no? En Isaías capítulo 1 y 2, Isaías capítulo 7, versículo 1 al 2, y 10 al 14 nos muestra lo siguiente. Es aquí donde aparece originalmente este versículo que va citando Mateo después. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías,
rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, y rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacerle guerra, pero no pudieron vencerla. Entonces se le informó a la casa de David diciendo: los sirios acampan en Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. O sea, el rey entonces, el rey Acaz, estaba en este conflicto, en esta guerra, y estaba tan asustado por el tema, ¿cierto?, de que los sirios estaban cerca, de que se venía todo este conflicto, aparte de la guerra interna que ya había entre el reino del sur y el norte. Él va narrando, ¿cierto?, que tenía miedo, ¿cierto? Entonces ocurre lo siguiente, el versículo 10 al 14 dice lo siguiente: Dios volvió a hablar a Acaz diciendo lo siguiente: pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios, ya sea de abajo en el Seol o de arriba en lo alto. Acaz respondió: no pediré ni probaré al Señor. Entonces Isaías dijo: escuchen, oh casa de David, ¿les poco el ser molesto a los hombres para que también sean ustedes molestos a Dios? Porque tanto el mismo Señor les dará la señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Es decir, explicándoles un poquito este texto, el mismo Dios le está diciendo acá: pero pide una señal. Acá está diciendo: voy a esta guerra, voy o no. Entonces el Señor dice: pide una señal. Y acá dice: no, ¿para qué incomodar al Señor? ¿Para qué meterlo en esta guerra? ¿Para qué molestarlo? Y después Isaías le dice: ustedes de igual forma, ¿cierto?, están molestando al Señor porque no lo incluyen en sus planes. Ese es un problema, no incluyen al Señor dentro de sus planes. Entonces después, cuando ya están en la batalla, cuando están perdiendo, ahí es cuando recién se acuerdan del Señor y le están pidiendo su ayuda. Ustedes desde el principio, desde antes, tienen que pedirle ayuda al Señor. Entonces aquí él dice: el Señor les va a dar Dios les va a dar una señal de que les va a ir bien en esta guerra, en este conflicto. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y su nombre será Emmanuel. ¿Se dan cuenta? Esa profecía que menciona acá el profeta Isaías se cumplió en su tiempo, y así Dios le estaba mostrando a Acaz, al rey Acaz, que iba a tener victoria, que iba a ser libertado en la guerra que iba a tener. Y más adelante así se puede ver, aunque aún así Acaz es porfiado y lamentablemente el Señor también castiga al pueblo. Son arrasados porque aún así no quieren ir a la guerra y no quieren obedecer al Señor. Pero esta profecía, como yo les he mencionado, hay muchas profecías que son de doble cumplimiento. Ya tienen un cumplimiento en el pasado y también tienen un cumplimiento en el futuro. Y así es lo que ocurre también en este caso. Esa señal de que una virgen iba a dar a luz y que iba a ser Emmanuel, su hijo, se cumplió. Se cumplió, ¿cierto?, en los tiempos de Isaías, en los tiempos del rey Acaz. Pero también se cumplió de forma profética con Jesús. Eso era un adelanto también. Nosotros podemos ver en el capítulo 8 de Isaías, como Isaías va mencionando que iba a venir el Mesías, el Redentor de Israel, el Libertador, ¿no? Entonces, por eso que hay muchas profecías que a veces se repiten, muchas historias que a veces son similares, ¿no? Es por eso que hay muchas profecías, como les digo yo, que se van repitiendo, que tienen doble cumplimiento, como el mensaje a las 7 iglesias, que era el mensaje que Jesús le da por medio de su apóstol Juan a las 7 iglesias que había en ese entonces, pero también son mensajes para 7 tiempos en la historia, y que también son mensajes para nosotros. Entonces así también se pueden ir interpretando diferentes profecías, ¿ya? Es lo mismo como el tema del derramamiento del Espíritu Santo. Se derramó con poder el Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando el Señor Jesús ascendió después de 40 días, sobre sus discípulos, y también va a derramar con gran poder también, antes de que Jesús venga, también sobre los hijos de Dios en el último tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso es la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces sigamos viendo. Acá también mencionaba, ¿cierto?, que, bueno, Jesús no se llamó Emmanuel, sino así se llamó, ¿cierto?, el niño que concibió esta virgen en los tiempos de Isaías. Pero el nombre que se le dio a este niño que dio María y José fue Jesús. En el original, en realidad, en hebreo es Yeshua. No sé si ustedes lo habían escuchado, ¿no? Yeshua. Ese es el nombre real en hebreo. El nombre que le colocaron, ¿cierto?, a Jesús. Nosotros lo traducimos un poco, ¿no? Jesús, pero en realidad es Yeshua, ¿no? Y aquí está en hebreo. En hebreo es al revés. En español las letras se leen de izquierda a derecha, en hebreo es de derecha a izquierda. Y aquí se puede ver, por ejemplo, una yod, que es como una Y para nosotros, un seré, que es como una E para nosotros, hay un shin,
ya que es como una CH, una U, esta letra que está aquí es una U, esta es una Ayin, que es una letra muda, es como una A, y esta es una A, un Kametz. ¿Ya? Entonces Yeshua, así se menciona, así se lee, así es como es el nombre de Jesús. ¿Y saben qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús también es muy bonito. Miren, una persona, un personaje también bíblico que tenía un nombre muy parecido, que es casi similar al nombre de Yeshua o al nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Acá en Números capítulo 13, versículo 16 dice lo siguiente, miren, dice, a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre, le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes israelitas a explorar el territorio de Canaán. ¿No? Josué se parece mucho a Jesús y también en hebreo se parece mucho. Uno es Yeshua y el otro es Yeshua. Ya aquí aparece el mismo texto en hebreo y lo vamos a ver acá. Estas palabras, es bien interesante estudiar los idiomas bíblicos porque son idiomas más antiguos, entonces todo tiene más sentido, tiene más significado. Por ejemplo, la palabra Yeshua, la palabra Jesús y la palabra Yoshea o Josué vienen de la misma palabra que es Yacha, es la palabra que está acá, Yacha, que significa salvación. ¿Y por qué Moisés le cambió el nombre a Oseas? O se lo puso, ¿cierto? Eh, se le puso Yehoshua. ¿Por qué? Porque acá aparece, acá en realidad, ¿cierto? La G puede pronunciarse como J, como G o como H, entonces por eso se le quitamos esa J y dice Oshea o Oseas. Así se llama, Joshea o Oshea. ¿Por qué le cambió Oshea a Jeshoa? Porque Joshea significa salvador o salvación. Y Moisés le dice, no, tú no eres la salvación, tú eres un salvado. Tú eres un salvado por el Señor. Es porque el único que salva es Dios. Y por eso le cambia, ¿cierto?, el nombre a Yeshua, 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 Yehoshua. Dios salva, Dios es el salvador. Y así también el nombre de Jesús significa Él salva o Él es el salvador. Yeshua. Interesante, ¿no? Cómo hay relación entre los nombres, cómo tiene todo un significado. Entonces, este es realmente el nombre de Jesús, Yeshua. Significa Él salva o el Salvador. Este es el Salvador. Que viene, como les digo, de la palabra Yasha, salvación. Sigamos leyendo, miren. Vamos a ver otros versículos que más mencionan acerca del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 6 al 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Voy a leer. Leo, hermano. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Lucas 2, del 6 al 14. Perfecto, muy bien, gracias, mi hermana Eliana Vera. Acá se menciona, ¿cierto?, que, bueno, sabemos que se había tenido que movilizar José junto a su familia, producto del censo, y ellos estaban justo en Belén, ¿no? Entonces allí, de forma
de forma de repente pronta, nace el niño, ellos no tenían dónde quedarse y se quedaron solamente ahí al lado de los animales y colocaron al niño en un pesebre, que era un lugar donde se colocaba la comida para que los animales comieran. No ahí colocaron, ¿cierto?, al niño, lo colocaron con su pañal, ¿cierto?, lo colocaron allí. Paralelo a eso, imagínense, ¿cómo habrá sido ese momento? Un momento que debió haber sido de fiesta. Un nacimiento es un momento de alegría, de fiesta, donde están todos reunidos. Y estaba todo el cielo expectante, todas las huestes angelicales que no pudieron quedarse callados. A mí me llama mucho la atención esto, que un ángel se le apareció, ¿cierto?, a los pastores para que los pastores fueran a celebrar por los ángeles. Porque yo imagino que si un ángel iban a aparecer todos los ángeles ahí, iban a hacer tremendo concierto, tremendo, ¿cierto?, alboroto, por celebrar al niño Jesús, al Hijo de Dios que había nacido, y eso seguramente le podría incluso haber traído problemas, ¿no? Iba a revelar, ¿cierto?, de forma muy explícita dónde estaba el niño, y eso podría haber traído visitas no queridas, ¿no?, como las autoridades de ese entonces. Pero se le aparece este ángel a los pastores y les dice: les traigo buenas noticias para ustedes y para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Acá estará la señal, ¿cierto? Ustedes encontrarán al niño envuelto en un pesebre con pañales, y entonces aparece toda esta hueste angelical, todo este coro celestial cantando y alabando, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Qué tremendo, ¿no? Como los ángeles bajaron a la tierra a cantar, a presenciar este momento tan maravilloso, ¿no? ¿Qué más nos sigue diciendo? Bueno, acá una imagen referencial de cómo habrá sido ese momento. Imagínense los pastores ahí cuidando sus ovejas, conversando de otro tema, y de repente ven un ángel y detrás de él todo un coro cantando. Tremendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15? Que alguien lo lea, por favor. Amén, hermano. Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Miqueas capítulo 5, versículo 2, y Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 15. Amén. Muchas gracias, mi hermana Eliana. Aquí cierto menciona que después de esto, después de que había escuchado la noticia y lo vimos, después de que Herodes el Grande escuchó de que venían estos astrólogos de lejos, venían a recibir a un supuesto rey de los judíos, él se puso, cierto, celoso, y después estuvo buscando dónde estaba, ¿no? Mandó a perseguir y a matar al niño. Entonces se le apareció nuevamente un ángel al Señor, y fíjense también, no solamente se le apareció un ángel a María, sino también a José. Siempre se muestra la imagen de un ángel hablando a María, pero José también era relevante. Era muy relevante porque a él también se le da esta responsabilidad de cuidar a su familia como padre, ¿no? Como hombre, de proteger, ¿cierto?, también al Hijo de Dios. Se le dijo: levántate, tómate el niño y a su madre y huyan a Egipto. Y quédense allí hasta que yo les diga. O sea, los ángeles también, de cierta manera, ya protegían, ya cuidaban de Jesús. Entonces José se levantó y de noche tomó al niño, a su madre, y se fue hasta Egipto. Y se cumplió lo que aparecía también, y ahí coloqué la cita, la referencia, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿no? Donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Donde Dios dice, ¿cierto?, que ahí iba a esconder y resguardar a su hijo. Entonces vemos ciertamente que la infancia de Jesús tuvo que ser un poco movida, tuvo que ser perseguida. Fue alguien de relevancia, de importancia, ¿no? ¿Qué más dice Mateo capítulo 2, versículo 19 al 13? Déjenme.
Ahí está. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén, hermano. Voy a leer. Cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advirtió por revelación en sueños, fue a las regiones de Galilea, habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Así cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Mateo 2:19 al 23. Perfecto, muchas gracias, hermana. Entonces acá también después que murió, ¿cierto? Herodes, aparece nuevamente este ángel y le dice, ya, levántate, toma al niño, a su madre y vayan de vuelta a Israel, porque ya no se le busca para darle muerte. Pero entonces José también, fíjense, él preocupado por su familia, al saber también de que el hijo de Herodes, Arquelao, uno de los que había sobrevivido, ya que Herodes también mató a algunos de sus hijos para evitar que ellos le quitaran el poder. Después murió, ¿cierto?, por enfermedad o por algunos dicen por envenenamiento, ¿no? Eh, Arquelao reinaba en Judea, entonces era tan despiadado como su padre. José, ¿cierto?, fue entonces a Galilea, que era alrededor, fue a Nazaret a vivir para no estar cerca, tan cerca de los políticos que había en ese entonces, tan despiadados, tan malos. Entonces vivió ahí en Nazaret. Y ahí también dice, ¿cierto? El escritor Mateo da una cita y dice, así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que iba a ser llamado Nazareno. Hay dos explicaciones de esto y las dos también. Que una, que Jesús venía de Nazaret, se crió ahí, pero que también el nazareato era un voto que hacían los jóvenes, los niños. Y un caso, por ejemplo, tenemos a Sansón, a Samuel, que era el nazareato. Nazareato era de que los niños se mantenían puros porque iban a ser instrumentos del Señor. ¿Cómo lo hacían? Y cómo lo demostraban también. Se abstenían, ¿cierto?, de relaciones sexuales, se abstenían de lo que era el alcohol, se abstenían, ¿cierto?, de cortarse el cabello y la barba. Y así nosotros podemos ver estos ejemplos. Y si no es cierto, la historia de Sansón o de Samuel, se dice también de ellos que eran nazarenos, que tenían un voto de nazareato, ¿ya? Y así también se veía, ¿cierto?, alguien que era dedicado a Dios, dedicado al Señor. Por eso siempre se representa, y así es como se ve a Jesús, con el pelo largo y con barba, porque era un voto, así demostraba, ¿cierto?, su pureza, que no pasaba navaja por su barba ni por su cabello, y se abstenían, ¿cierto?, de los alimentos que eran impuros, se abstenían también de tocar cadáveres, se abstenían, ¿cierto?, de relaciones y también del alcohol, del vino, ¿ya? Y así lo hacían también estos otros profetas, y en este caso juez como Sansón. Y es por eso que vemos que como Sansón poco a poco va perdiendo eso, porque después empieza a tener relaciones con mujeres, con Dalila, toca un cadáver, ¿cierto?, de un animal, y después se corta el cabello, y así pierde, ¿cierto?, su poder, su fuerza que venía de parte de Dios. Entonces, de la misma manera, ¿cierto?, tenía este voto Jesús, el voto de Nazareato, o de Nazareno. Y también porque vivía en esa región donde supuestamente en un principio habían personas que eran dedicadas a Dios, pero ya después fue una región bien complicada, bien mala, incluso de donde provenían los ladrones. Aquí hay un mapa de cómo era, ¿cierto?, la región de Judea en los tiempos de Jesús. Ya acá, toda esta parte se le llamaba Judea, y ustedes ven, ¿cierto?, este recuadro. Era Judea, ¿ya? Esto era Perea, Decápolis, que era una región griega, ¿cierto? Cesarea, ¿cierto? ¿Qué más? Y aquí está Galilea, ¿ya? Jerusalén, donde está, ¿cierto? Donde está, ¿cierto?, la parte central, el foco, ¿cierto?, de donde está el pueblo de Israel, y era, ¿cierto?, el lugar donde estaba tomado, ¿cierto?, por el Imperio Romano.
De ahí, ¿cierto? En Belén es donde estaba, ¿cierto? El lugar donde nació Jesús, y después de eso se trasladaron, ¿cierto? Hasta acá, hasta bien abajo, hasta Egipto, sus padres, su familia, y cuando volvieron, en vez de convivir nuevamente acá en Judea, fueron a una región más lejana que era Galilea. Y aunque nosotros veamos que no era tan lejos, era un lugar donde tampoco nos acercaban mucho los judíos. ¿Por qué? Porque al medio estaba Samaria, que eran los primos, parte de su familia, ¿cierto?, de los israelitas, de esa tribu y media que se quedó al otro lado, que no siguió, ¿cierto? Y es parte de la división también que se hizo con el reino del norte y el reino del sur, ¿ya? Entonces, ellos no preferían pasar por Samaria. Y también está la historia de Juan capítulo 4, cuando está la historia de Jesús que se encuentra con la mujer samaritana, que los discípulos querían cruzar el río, ir por Perea, Decápolis, que era un trayecto que le tomaba hace 3 días, antes de pasar directamente por Samaria, ¿no? Entonces, ahí es todo un tema, ¿no? Histórico, hay todo un tema, ¿cierto? De que en esta región los judíos no pasaban, sino que preferían ir a Perea, por Decápolis, y dar la vuelta hasta llegar a Galilea. Entonces, no era una región tan habitada como lo que era la región de Judea, ¿ya? Sigamos viendo, ¿qué otras cosas podemos ver nosotros acerca de Jesús? Acá, por ejemplo, hay un texto también que nos iba narrando de qué es lo que se hacía con los niños en los tiempos del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que dice el mandato, ¿cierto? La ley de Levítico capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Los traerá a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea un hijo o una hija. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Levítico 12, 6 al 8. Perfecto, gracias, hermana. Entonces acá nos narra esta ley, este mandamiento levítico de que después de que la mujer daba a luz y pasaban los días, después de que el niño al 8º día era circuncidado, y pasaba el tiempo que ella era considerada inmunda por el tema del sangrado, por el tema, ¿cierto?, de su parto, y también era un tema higiénico que no podían acercársele, no podían tener relaciones durante ese periodo, porque así evitaban tener infecciones, enfermedades. Por eso dice acá que cuando se pasaba el tiempo de la purificación, por haber tenido un hijo o una hija, tenía que llevar un cordero de 1 año al holocausto. Pero si no tenían suficiente dinero, tenían que traer 2 palomas, 2 pichones de palomas. Uno por el holocausto por la mujer y otro por el niño o la niña, que se le conoce como la ofrenda por el rescate. De esa manera, ¿cierto? Simbólicamente, cada vez que nacía un hijo en el pueblo de Israel, los padres tenían que traer una paloma y sacrificarla en el tabernáculo, que era como, por así decirlo, un pago que se hacía por los hijos. De esa manera reconocían de que los hijos no eran suyos, sino que eran de Dios. Y que por lo tanto tenían responsabilidad de cuidarlos, de instruirlos, de apreciarlos como herencia de Jehová, como algo que es de Dios. Y así también como lo hicieron María y José, o sea, ellos no estaban ajenos a las leyes, a los quehaceres, a las cosas dentro del pueblo de Israel, porque nos narra también el Evangelio de que ellos también, pasado el tiempo, circuncidaron al niño y pasado el tiempo también fueron al templo a entregar 2 palomas, y eso también nos muestra, ¿cierto?, por así decirlo, el nivel socioeconómico que tenía, ¿cierto?, la familia de Jesús. No era una familia rica porque no llevaron un cordero,
sino que llevaron 2 palomas, como dice acá, que en el caso de que la familia era alguien esforzada, ¿cierto? Una familia con no mucho dinero, llevaron 2 palomas en vez de un cordero y una paloma. Entonces es lo que dice acá Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, así como está escrito en la ley del Señor, como leímos recién, en la Torá. Todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Entonces, así nos dice el evangelista Lucas que hicieron los padres de Jesús, que llevaron 2 palomas. Entonces también nos puede, ¿cierto?, ilustrar un poquito acerca de cómo era la condición que ellos tenían. No era una familia rica, no era una familia de príncipes, era una familia forzada, era una familia, ¿cierto?, quizás común y cualquiera del pueblo de Israel. ¿Qué más sigue diciendo el mismo evangelio? Lucas capítulo 2, versículo 25 al 28. ¿Qué dice? Amén, hermano. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Lucas 2, versos 25 al 28. Paz. Gracias, hermana Elsie. Entonces, fíjense, aquí también nos muestra de que en ese mismo contexto, ellos van a presentar al niño delante de la congregación a Dios para convocarlo como santo. Y había un hombre también que se llamaba Simeón, que él esperaba ver al rey de los judíos, esperaba ver al que iba a consolar, el que iba a ¿Qué liberar fue, al pueblo de Israel. mijita? ¿A qué horas es de irte a ver? Apague su micrófono, hermana Elsie, se le quedó prendido. Discúlpeme, por favor. Disculpen. Entonces sigue diciendo acá de que este hombre se le dijo que no iba a conocer la muerte sin antes poder ver al Mesías. Imagínense qué tremendo privilegio, ¿no? Qué tremendo privilegio haber conocido al niño Jesús. Él era una de las pocas personas que pudo ver al niño Jesús y saber que él realmente era el Mesías. Imagínate, tomarlo en brazos. Entre tantos niños que quizás estaban ahí presentándose, que estaban en la cola, él dijo, no, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el ungido de Dios. Y él lo pudo ver, lo pudo tomar en sus brazos. Imagínense cómo habrá sido esa sensación, ¿no? De poder verlo, y ahí también él dice que bendijo a Dios, y hay un cántico bien lindo. Hay hartos cánticos. María también dice que canta, y hay una parte de los evangelios donde María canta y es por su alegría. Dice, alaba mi alma al Señor, canta mi alma al Señor. Y así. Y también vemos otra, otra aparición de otro personaje también que reconoce al niño Jesús como alguien especial. Y también ahí hay otro verso donde cada vez que ocurre algo, dice que María lo guardaba para sí, no hacía tampoco alarde acerca de esto. Y así también iban confirmando de que realmente el niño iba a ser alguien especial, iba a ser alguien tremendo. Lucas, el mismo Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. ¿Qué es lo que dice acá? Alguien allí que tenga buena vista y pueda leer bien estos textos que están acá. Voy a leer, hermano. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron, suponiendo que él estaba en la caravana. Fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas.
Cuando lo vieron, se maravillaron y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí, tu padre y yo te buscábamos con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:41 al 52. Perfecto, muy bien, gracias, hermana. Entonces aquí también se mencionan, y hay cosas interesantes que podemos rescatar acá. Dice de que la familia de Jesús iba todos los años a la Pascua, o sea, celebraban las fiestas judías. Lo importante que quizá ellos no eran una familia perfecta, tenían sus conflictos, pero aún así eran cuidadosos con este tema de las fiestas. También dice que ellos fueron a Jerusalén, estuvieron allí y se le perdieron el niño, y ellos pensaron que estaba entre la multitud. Y dice que lo buscaban entre los parientes y los conocidos, es decir, ellos iban en un grupo grande. Ellos pensaban, bueno, de estar con los tíos, con los demás sobrinos, con los primos, porque no era solamente María, José y Jesús que iban, no, era toda la familia. También seguramente los hermanos de Jesús en ese entonces, quizás mayores o más chicos que él, también iban con él. Y cuando él apenas tenía 12 años ya podía sentarse y hablar con los maestros. Decía que ahí ellos se asombraban de su entendimiento, de sus respuestas. Y estuvo 3 días ahí, imagínense, 3 días conversando ahí con los fariseos, con los ancianos, con los sacerdotes, quizás ellos aprendiendo más que él de ellos, ¿no? Siendo la tarea al revés, siendo que los maestros, los rabinos, los sacerdotes son los que enseñan a los niños, en este caso estaban los niños, los adultos, los maestros aprendiendo del niño Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué conversaban? ¿Qué cosa le estaba haciendo Jesús? ¿Qué cosa le estaba haciendo él interpretando correctamente la ley o hablándole, conectando algunos versículos? Qué tremendo, ¿no? Y allí cuando su madre lo reta, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Nosotros te estábamos buscando con mucha angustia. Y él le dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Entonces ahí también se ve que Jesús ya tenía esa conciencia de su Padre Celestial, su conciencia de que Él tenía un trabajo que hacer, un trabajo bien importante, una misión acá en la tierra. Entonces, aquí mismo también dice que Jesús, la madre de Jesús se guardaba estas cosas para sí, y aún así Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, no solamente agradaba a Dios, sino también agradaba a sus semejantes. Me imagino que era un joven bondadoso, un joven obediente. Como dice aquí que él volvieron a Jerusalén, perdón, volvieron a Nazaret, y él estaba sujeto a ellos. O sea, él les obedecía igualmente. Él reconocía que ellos eran sus padres igual, ¿no? No dejaba, cierto, a su familia botada por estar en el templo todo el día. Es algo importante que a veces también tenemos que considerar. Por más de que nosotros tengamos cargo en la iglesia, tengamos cosas que hacer en la iglesia, no tenemos que dejar de lado a nuestra familia. Aunque quizás ellos no crean o no participen tanto, igual tenemos que atenderlos. Igual tenemos que compartir con ellos. No tenemos que ser alguien ajenos a ellos. ¿Sí? Y por eso también dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, yo imagino que también era alguien que ayudaba, alguien que era alguien agradable para los vecinos, para sus amigos, para la familia, para las demás personas. Aquí se repite este texto. Vamos a seguir. También hay otras cosas que siempre van apareciendo, como les digo, siempre nos faltan esos otros evangelios apócrifos. Y hay más de 50 otros evangelios. Está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, la Madre de Jesús, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de San Bartolomé. Evangelios hay muchos, supuestamente. Y es por eso que se hizo todo un canon, todo un concilio, y ahí está el concilio de Nicea, por ejemplo, en el 312, si no me equivoco, que fue donde se dictaminó los primeros padres, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los primeros líderes de la iglesia cristiana, que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer el canon bíblico, los libros que realmente son inspirados y cuáles no, y los que no son considerados inspirados,
que son de segunda fuente, históricos o quizás no son inspirados por Dios, son considerados apócrifos, ¿no? Este libro de Macabeos, otros libros, cierto, históricos, otros libros que no son considerados inspirados por Dios, ¿ya? Y por ejemplo, esta noticia que no es muy lejana, porque es una historia bien repetida, dice que hay un manuscrito que aporta datos sobre la infancia de Jesús en Alemania. El fragmento del papiro pasó desapercibido durante décadas en la Biblioteca Estatal y en la Universidad de Hamburgo, porque su contenido se consideraba insignificante y ahora es de gran interés para los investigadores. Ahí sale la noticia de que lo tradujeron, hicieron cuenta que aparecía la palabra Jesús en griego, y tradujeron el texto, todo eso, ¿no? Y bueno, estos evangelios extraños, ajenos, ya estaban presentes, ya eran incluso escritos en los tiempos de Jesús. ¿Para qué? Para mostrar otra imagen quizás. Hay un evangelio donde dice que Jesús tuvo una relación con María Magdalena, María la prostituta, y tuvo un hijo con ella, y ahí está también la historia del Código Da Vinci, etcétera, etcétera. De que Jesús cuando era niño, hay una película incluso que refleja eso, ¿no? Que le hacían bullying, lo maltrataban, y él utiliza su poder y ahorcaba a los niños, cosas así. ¿Y por qué no consideramos de que estos libros son realmente inspirados? Primero porque su estructura es muy diferente. Su estructura pareciese cierto ser manipulada y aprovecha o incluso menciona muchas cosas. Por ejemplo, en un evangelio se menciona mucho a la Santa María, Madre de Jesús, Santa María, como una santa, alguien más especial, tan relevante como Jesús. Se menciona más a ella que a Jesús, ¿no? Y otras cosas que son ajenas. Sabemos que Jesús también era humano, él también se cansaba, incluso se enojaba, pero no llegaba a tal punto de incluso matar. Él incluso en todo momento estuvo en contra de eso. Y lo podemos ver cuando Pedro quiere defender a Jesús y le corta la oreja al siervo de Malco, y el mismo Jesús lo detiene y le dice, no, detente. Cuando, por ejemplo, Jesús entra al templo y ve que está lleno de animales, lleno de suciedad, está lleno de mercaderes, de personas que incluso utilizaban mal las balanzas, y él se enoja y libera a los animales, ocupa una trenza y dice que empieza a dar vuelta a las mesas, todo, pero que él obviamente no le hace daño a nadie, no mata a nadie. Entonces ahí uno tiene que ir haciendo esas diferencias, ¿no? Ir dándose cuenta. Quizás Jesús en su momento también dice que los hermanos no creían en él, o que por ejemplo cuando estaba en la boda de Caná, la madre le dice, Jesús, haz un milagro. Y Jesús le dice, ¿qué tengo que ver yo en esto? Pero aún así él hace el milagro. Entonces su reacción no es como que él no estaba ni ahí, ¿no? Entonces tenemos que comprender todo esto, mirarlo con altura de mira y entender que estas cosas van a ocurrir, que a veces son engaños, gente que se quiere hacer famosa, como Ron Wyatt, por ejemplo, un arqueólogo que dice que encontró el arca de Jesús, que está supuestamente bajo el Gólgota, cosas así, ¿no? Cosas que siempre van apareciendo, supuestamente descubrimientos, o si uno viaja a Jerusalén, hay un lugar donde supuestamente es donde Jesús se arrodilló a orar y es venerado ese lugar y te cobran por entrar. Y tú vas a Jerusalén incluso y hay como 4 lugares donde supuestamente está la tumba de Jesús. Y en todo, ¿cierto? Son diferentes y así, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si uno ve o lee, dentro del texto de Santo Tomás, si no me equivoco, que era el supuesto discípulo de Jesús, dice lo siguiente, dice, el niño de Jesús de 5 años de edad jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida, y con una simple palabra las mandaba, y amasando barro formó 12 gorriones e hizo esto un día sábado. Que había allí otros niños que jugaban con él, y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido comunicárselo a su padre José, diciéndole, he aquí tu hijo está cerca del arroyo, y habiendo cogido barro, ha compuesto con él 12 gorriones, y ha profanado así el día sábado. Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio y gritó, ¿por qué haces esto el día sábado? Lo que no está permitido hacer. Pero Jesús, dando una palmada, dirigiéndose a los gorriones, exclamó, vuelen. Y los pájaros abrieron sus alas y volaron piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contar a los jefes lo que habían visto hacer a Jesús, ¿no? Aquí hay varios problemas que encontramos en este texto, ¿no? Aunque parece, ¿no?, que un texto escrito por judíos porque menciona el día sábado, etcétera, etcétera. Hay varias cosas. Primero, el milagro de Jesús.
no tiene cierto un trasfondo, un significado. Jesús no hacía milagros porque sí, o para ganar fama, o porque estaba aburrido. También, cierto, se menciona que los judíos supuestamente quedaron atónitos y le fueron a contar a los líderes. Si hubiera sido así, inmediatamente hubieran acusado de Jesús de ser un mago, un maestro, algo así, no un falso profeta. Y lo hubiesen perseguido. Entonces, todas estas cosas nos ponen en concordancia. Incluso ya académicos desmienten estos libros o estas citas. Según el comentario de Federico Lourenço, un brasileño, en el libro Evangelios Apócrifos griegos y latinos, no es posible determinar si este texto que recién leí y mencionamos, si ni su autoría, ni su fecha, ni su título son originales. Este profesor y traductor portugués ha escrito que las hipótesis presentadas para datar el texto eran dispares y abarcan desde el siglo II hasta el siglo VI. En el descubrimiento actual acorta un poco esta brecha. O sea, este texto que recién leímos, por más de que sea antiguo, fue escrito en el siglo III, en el siglo IV, V, VI. O sea, mucho tiempo después de que los otros escribieron acerca de él los evangelios de Jesús. Él mismo menciona y dice que se trata de un texto de Corcentarte en varios niveles, sobre todo la forma en que retrata a un niño Jesús insensible y caprichoso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, y si todo tiene que uno analizarlo a la luz de la Biblia. Pueden aparecer falsos evangelios, que se descubre la Biblia negra, etcétera, un nuevo descubrimiento arqueológico, etcétera. Pero sabemos que la palabra de Dios siempre ha sido guiada por Él. Si el Señor inspiró la palabra y por medio de su Espíritu Santo la preservó, la guardó para que nosotros hoy día la tengamos de la manera menos manipulable posible, aunque sabemos que la Biblia puede tener algunos errores, pero de traducción, no errores en el propósito, no errores en el mensaje que quiere dar. Quizás a veces los errores los tenemos nosotros mismos que traducimos, malinterpretamos mal la Biblia, pero aún así la Biblia siempre cumple su propósito, su misión, que es la de mostrar al Salvador. Y ese es el propósito de la Biblia, ese es el propósito de los evangelios, mostrarnos al Señor, mostrarnos cómo llegar a la salvación, mostrarnos realmente un Dios de amor, no un Dios tirano, un Dios castigador, no mostrarnos que tenemos que ser seres penitentes, que pagar mandas, cosas así, no. Entonces por eso es tan relevante también estudiar acerca de la vida de Jesús, incluso de su niñez. Como podemos ver, hay mucho que la Biblia nos habla acerca de su niñez, muchas cosas que podemos ver acerca de él y sacar grandes lecciones. Para ya ir finalizando, el último texto, que fue el primer texto que leímos al comenzar esta reunión, que es el que aparece en Lucas capítulo 2, versículo 52, es lo que más resume de manera perfecta, aunque no aparecían las otras historias de Jesús yendo al templo con la profetisa Ana o con Simeón cargando al niño Jesús o cuando él huyó. Yo creo que con este texto ya nos bastaría para saber acerca del niño Jesús. Porque nos dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Con este texto ya nos dice todo, ya no nos tiene que decir nada más sobre Jesús. Porque ya nos muestra que desde pequeño Dios ya estaba haciendo un plan, un propósito con él. Que sus padres ya lo cuidaban, lo criaban bien y se preocupaban de que él creciera de buena manera, de manera correcta. Y también es cierto una invitación a nosotros, para quienes son padres, para quienes son abuelos, para que su familia también se preocupen de que sus niños crezcan en inteligencia, en sabiduría, en estatura, pero también en las cosas espirituales y en las cosas terrenales. Pero también es quizás una invitación a nosotros, para que nosotros también crezcamos en sabiduría, en estatura, para con Dios y también para con los hombres. Entonces, mis queridos hermanos, qué bonito ha sido reflexionar, estudiar acerca de Jesús, acerca de su niñez. Grandes lecciones, grandes cosas podemos sacar de ahí. Y hay muchos otros textos, hay muchas otras historias, como les digo yo, los cantos de María, la revelación que se le muestra a Zacarías y a Elizabeth, los primos, el primo de Jesús, ¿cierto? Juan el Bautista, la prima, ¿cierto? De María, ¿cierto? Elizabeth. Y así, cuando se le aparecen los ángeles, la genealogía que aparece en Mateo, la introducción que aparece en Lucas, todo eso, ¿no? Pero qué tremendo es ver cómo Dios, con su propio Hijo, fue criándolo, protegiéndolo, cuidándolo, y también sus padres terrenales, María y José, hicieron un trabajo tremendo, y así también el Señor
quiere también hacernos crecer a nosotros y también que crezca nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres cercanos, en gracia, en sabiduría y también en bienestar para con Dios y para con los hombres. Que podamos seguir creciendo así, a medida que vayamos estudiando, que crezcamos también así como Jesús creció en su plan, en su obra con el Señor, nosotros también crezcamos aprendiendo más de Él, acercándonos más al Señor, crezcamos en la parte espiritual, pero también en la parte social, en la parte con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, como personas. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, que el Señor, ¿cierto?, nos dé también ese crecimiento espiritual y terrenal a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Felipe. Interesante tema de hoy día, ¿no? La niñez, aprendimos la niñez de Jesús. Ahora ya sabemos cómo era Jesús cuando estaba chico, ¿no? Muy bien. Los invitamos entonces para mañana miércoles, noche de oración. Ya, vamos a pedir a nuestra hermana Nicolo que ponga el último himno y el hermano Felipe, por favor, nos despide en oración y bendición. Qué preciosa paz nos da en la vida, en el viajar, mientras vamos caminando a la luz de Dios. De hermosura sin igual, nuestra senda no será, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios, con Jesús en comunión, viendo en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Cual la luz que da el Señor, así nos muestra su amor, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Por su santa redención purifica el corazón, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios, con Jesús en comunión, viendo en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Sostengamos con Jesús comunión en plena luz, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Y en perfecta libertad triunfaréis por su bondad, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios, con Jesús en comunión, viendo en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando a la luz de Dios. A través del mundo cruel o del valle donde no hay miel, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Caminemos hacia Sion, donde está nuestra mansión, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios. Vamos caminando a la luz de Dios, con Jesús en comunión, viendo en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando a la luz de Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Oremos.
Amoroso Dios, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado, gracias por esta oportunidad, por este tiempo que nos ha permitido reunirnos, Señor, y también tú nos has bendecido con la presencia de tu Espíritu Santo al momento de abrir nuestra Biblia, Señor, de abrir nuestra mente también para entender más, aprender, Señor, sobre tu Hijo Jesús, y donde también hemos repasado pasajes, historias acerca de su niñez, que las lecciones, las historias, Señor, las maravillas que acabamos de estudiar, llenen nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y que así de igual manera nos sentamos interesados en estudiar un poco más, de volver a la Biblia, estudiar, profundizar un poco más acerca de los mensajes, las historias que ha dejado allí para nosotros, y que también podamos acercarnos más a nuestro Señor Jesús para conocerlo más, para poder comprender un poco más acerca de Él, porque a medida que lo vemos, así podemos verte también a ti, porque Él es un reflejo de tu luz, de tu amor, de tu verdad, y también de tu palabra, porque Él es el Verbo encarnado. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Gracias por estas lecciones y que también, así como tú cuidaste de tu Hijo, como tú también lo encargaste a sus padres y ellos lo guiaron por la senda correcta, por los mandamientos, así también, Señor, nosotros cuidemos de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, y que también nosotros crezcamos en conocimiento, en gracia, en sabiduría, y también crezcamos en ti y también desarrollándonos en el área laboral, en el área social, en los estudios, como seres personas, como humanos acá en la tierra, Señor. Bendícenos grandemente, lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia del Señor, te despido con la paz del Señor que inunde tu vida, tu ser, y que siempre los ángeles cuiden de tu hogar, de tu familia, guarden tu reposo y que también puedas ser guiado por sendas de justicia. Que el Señor te bendiga y paz, amada Iglesia de Dios. Amén. Amén. Pueden abrir su micrófono para despedirnos. Nos vemos. Nos vemos, Nos hermanos. estamos viendo Nos vemos mañana. mañana. Un abrazo. Saludos. Gracias por todo. Chao, chao. Nos vemos mañana mediante. Chao.